Bueno, acompáñenme en el día de hoy a visitar la hemeroteca Luis Ángel Arango. Mi nombre es Nicolás Reyes. Para esta tarea me propuse investigar cuál fue la noticia más importante del día en que nací. Visité la hemeroteca de la Biblioteca Luis Ángel Arango, donde revisé diarios físicos del 16 de mayo de 2003. Después de revisar los principales diarios del día, encontré varias noticias de interés, pero hubo una que llamó especialmente mi atención. Estados Unidos y Europa avanzan en acuerdos de libre comercio bilateral dejando por fuera a Colombia. En la edición del Nuevo Siglo encontré una noticia que me llamó la atención por su relevancia nacional e internacional. Elegí esta noticia porque cumple con varios criterios periodísticos. El primer criterio es el impacto. Que Colombia fuera excluida de negociaciones comerciales entre dos de los bloques económicos más grandes del mundo, Estados Unidos y la Unión Europea, no era un detalle menor. Afectaba directamente la economía nacional, nuestras exportaciones, la inversión extranjera y la posibilidad de competir en igualdad de condiciones en los mercados internacionales. Otro criterio es la relevancia política. Esta noticia evidencia cómo Colombia no estaba siendo priorizada en el tablero internacional. Quedaba claro que en el 2003 nuestro país tenía un lugar incierto en la economía global y eso generaba presión sobre el gobierno de ese momento para buscar nuevas alianzas. También está el interés nacional. Este tipo de acuerdos no se quedan solo en el ámbito de la política exterior, tienen efectos concretos en la vida de la gente, desde el precio de los productos hasta el empleo en sectores claves como el agro, la industria o el comercio. Finalmente hay un criterio clave que es el conflicto o tensión, y esta noticia lo tenía. Colombia era en cierta forma ignorada por los grandes. Ese conflicto, aunque no violento, era simbólico y estructural, porque unos países sí son incluidos en estas negociaciones y otros no. ¿Qué determina quién entra y quién queda fuera? Pero lo más interesante es ver cómo evolucionó esta noticia con el paso del tiempo. Años más tarde, Colombia logró firmar sus propios tratados de libre comercio, uno con Estados Unidos en 2012 y otro con la Unión Europea en 2013. Sin embargo, esos tratados han sido muy debatidos. Algunos sectores productivos salieron beneficiados mientras otros, como el campo colombiano, enfrentaron grandes dificultades. Esta experiencia me dejó una enseñanza muy clara. Una noticia no es solo una pieza de información del pasado, es una fotografía de su tiempo, sí, pero también una semilla. Algunas de esas semillas, como esta noticia que encontré, terminan dando frutos años después, afectando la historia del país incluso sin que nos demos cuenta. Pensar que mientras yo nacía, Colombia estaba siendo excluida de decisiones económicas tan importantes me hizo ver que muchas veces no somos tan conscientes del contexto en el que llegamos al mundo. Y sin embargo, ese contexto nos marca. Esta noticia, en apariencia lejana, es un reflejo de algo más profundo, cómo se construyen las relaciones de poder entre países, cómo se definen las reglas del juego económico y cómo algunas voces se escuchan más que otras en la escena internacional. También me hizo pensar en la manera en que los medios presentan los hechos. Un titular como este puede parecer frío o técnico, pero detrás hay historias humanas, hay trabajadores, hay empresarios, campesinos, hay decisiones que cambian vidas. Hoy, 20 años después, seguimos preguntándonos si los tratados de libre comercio realmente han beneficiado a Colombia o si hemos cedido demasiado por estar en la mesa de la negociación. Hay quienes ven estos tratados como una oportunidad y otros que los viven como una amenaza, y creo que parte de ser comunicadores es aprender a leer esos matices, a no quedarnos con una sola mirada. Por eso elegí esta noticia como la más importante el día en que nací, porque no solo tuvo un impacto en su momento, sino que me permitió reflexionar sobre el tipo de país en el que crecí, las decisiones que lo moldearon y el papel que tenemos como ciudadanos y como futuros profesionales de la comunicación, en analizar, contar y cuestionar esas historias. Al final, investigar en una hemeroteca no es solo buscar algo viejo, es entender que el pasado sigue hablando. A veces muy fuerte, a veces muy claro.